Buenas noches, les damos la bienvenida, reciban un cordial saludo a nombre del Movimiento Cultural Dos Amarus. Pues un cordial saludo a todas las personas que gentilmente nos acompañan esta noche en el que tenemos un programa especial dedicado a nuestro poeta mayor, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Desde la publicación de los Heraldos Negros en 1918 hasta sus últimos libros en prosa, como la novela El Tusteno, y los poemas póstumos como Poemas Humanos y España, aparte de mí, este cáliz, la dimensión humana, literaria, el compromiso social de César Vallejo ha dejado una impronta muy importante y trascendente desde la época, desde su contexto que le tocó vivir en las primeras décadas del siglo XX. Para esta ocasión hemos solicitado la presencia del profesor Miguel Pachas Almeida, quien es un reconocido y quizás uno de nuestros mayores especialistas en la obra de César Vallejo, y a quien cordialmente le damos la bienvenida esta noche. Profesor Miguel, muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido a este espacio y muchas gracias por participar con nosotros. Bien, gracias Percy. La verdad que te agradezco muchísimo por darme la oportunidad de participar en este evento, con la idea pues de acercarnos un poco más a la figura extraordinaria de nuestro gran César Vallejo. Bien, profesor Miguel, pues las reiteradas gracias, y queríamos empezar un poco preguntándole más acerca de un tema personal suyo. ¿Cuándo es que usted inicia su interés por César Vallejo? Bueno, yo creo que a partir de la publicación del libro Georgette Vallejo al fin de la batalla, un libro que empecé a trabajar más o menos en el 2006, 2007, se puede decir en forma general de que entré a conocer a Vallejo gracias a Georgette, ¿no? Ya que ese trabajo que tuve que publicar en el 2008 tuvo la finalidad de reivindicar su memoria, que tratamos de demostrar cuánto hizo Georgette por César Vallejo. Hizo muchísimo, ¿no? Y creo que a ella le debemos prácticamente todo lo que conocemos sobre Vallejo, se la debemos a Georgette. Bien, profesor Miguel, pues nada, vamos a presentarlo, hacer una pequeña reseña suya y luego pasaremos a comentar un poco el tema por lo cual hemos solicitado que nos pudiera explayar algunos de estos puntos de la vida biográfica y de la obra de nuestro poeta. El profesor Miguel Pachas Almeida es investigador peruano, oriundo de la ciudad de Chincha, del año 62, pues es licenciado en educación en la especialidad de biología y química en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, y es autor de las siguientes obras, como mencionó, del año 2008, Georgette Vallejo al fin de la batalla. Del año 2014 tiene también su trabajo César Vallejo y su América Hispana. Del año 2017 escribió el guión de la película El Poeta, que trata sobre la vida de César Vallejo en el Perú. Y recientemente, tengo entendido, del año 2018, pues tiene la biografía que ha sido muy reconocida en el ámbito académico, que es Yo que tan solo he nacido, una biografía de César Vallejo. Asimismo también pues tiene unas distinciones, un reconocimiento de la Municipalidad de Santiago de Chuco
con la distinción piedra negra sobre una piedra blanca por el conocimiento y difusión de la obra de César Vallejo el año 2007. Otro reconocimiento también por la misma municipalidad con la distinción Laurel Trilce de Oro por el conocimiento y la difusión de la obra de César Vallejo del año 2008. También tiene una mención especial del jurado, Premio Letra Telefónica de Investigación sobre la presencia de César Vallejo en Madrid el año 31 por su ensayo César Vallejo y su América Hispana, un concurso realizado en Madrid, España, el año de 2011. También ha participado en el 2008 con el apoyo del reconocido pintor Fernando de Cislo, la repatriación de los restos de Georgette Vallejo a París ante el embajador del Perú en Francia de esa época, que era Harry Belavan McBride. Bueno, profesor Miguel, bueno, es usted un connotado especialista y la verdad pues nos agrada tenerlo en el programa, en este pequeño espacio que nosotros emitimos desde la región central del país. Y para todas las personas que son interesadas dentro del ámbito cultural y sobre todo literario de nuestro principal poeta, lo habíamos convocado para que pudiera desarrollar unos temas a modos de contrapunto sobre digamos, el desarrollo tanto biográfico como a través de sus obras, en las cuales nuestro poeta expresa su filiación, su vivencia desde el mundo andino y desde la espolofilia, como usted mismo lo pueda considerar, teniendo unos interesantes y pues, quizás también unos conflictos, entiendo yo, que pueda denominarse así, en la vida propia de Vallejo. Y entonces eso, bueno, pues ha sido un poco el tema de la vivencia desde el mundo andino y de su relación con España, con esa expresión de la hispanidad que él demostró sobre todo en la parte final de su obra. Y bueno, pues profesor Miguel, sin mucho mayor preludio, pues le damos la palabra y pues le solicitamos por favor nos comente un poco a desarrollar el tema que hemos convocado el día de hoy, que es el mundo andino y la hispanofilia en César Vallejo. Adelante, profesor Miguel, por favor. Gracias, Percy. Bueno, la verdad que para mí es un honor hablar sobre la afiliación indígena y española de César Vallejo. Y sobre todo porque vamos a llevar esta propuesta o esta disertación a uno de los departamentos más importantes del Perú, como es Huancayo, ¿no? Y empezaré diciendo que Vallejo nació en Santiago de Chuco, en una zona andina, ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblo pequeño, pero muy hermoso. Y tendríamos que decir en primer lugar que Vallejo fue alguien que quiso mucho a su tierra, ¿no? Es decir, Vallejo fue de aquellos que extrañaba a Santiago de Chuco y cada vez que salía de vacaciones pues regresaba a su tierra a pasar en los días de vacaciones precisamente. Y aquí queremos rescatar precisamente algo que es muy importante que todos conozcamos, ¿no? Ese arraigo con su tierra. Vallejo era de aquellos que, lejos de avergonzarse de su lugar de origen, más bien era alguien que se sentía orgulloso de su tierra, ¿no? Es decir, Vallejo, como todos sabemos, le decían cholo, ¿no? Cholo es un término que en el Perú tiene una connotación indígena y española, pero más
se dice cholo porque esta persona tiene esa ascendencia indígena. Y ese era el caso de Vallejo. Vallejo, si bien era mestizo, tenía las características andinas en su rostro, ¿no? Y por eso le decían cholo y a él le gustaba. Entonces, partiendo de allí, yo quisiera iniciar esta pequeña charla hablando primero sobre cómo es que Vallejo se sentía orgulloso de su sangre, de su raza ancestral, que muchas veces acá en Lima todavía sobrevive la discriminación, ¿no? Es decir, muchos de los costeños todavía empiezan pues a decir a alguien que viene de la sierra, ¿no? Le empiezan a decir que son cholos, que son serranos, ¿no es cierto?, de manera peyorativa. Pero si a Vallejo le dijeran que, le hubiesen dicho que era serrano, ¿no? O como que le dijeron que era cholo, lejos de avergonzarse, repito, Vallejo más bien se sentía orgulloso. ¿Ya? Vallejo no era de aquellos que se avergonzaban porque le decían eso. ¿Por qué? Porque él se sentía afiliado, se sentía, digamos, orgulloso de su raza. Tanto así que en una oportunidad cuando vivía en París, ya estamos hablando de a partir de 1923, alguien le preguntó, pues un policía le preguntó a Vallejo de dónde era, ¿no? Y Vallejo, en lugar de decir, pues bueno, yo soy de Perú, o soy de Lima exactamente, o de Trujillo, él dijo más bien, yo soy de Santiago de Chuco. Como verán, Santiago de Chuco es un pueblito muy pequeño y muy hermoso que está en la zona andina del departamento de La Libertad. Entonces allí es muy importante rescatar esto. Nosotros somos peruanos, somos mestizos, somos personas que tenemos sangre indígena y por tanto no Profesor debemos... Miguel, Sí. disculpe la interrupción, nos están comunicando que se está escuchando un poco bajo y un poco mal. No sé si tendríamos a disposición otro audio, por favor, otro micro, o en todo caso el micro del dispositivo, porque está un poco bajo. Voy a mantener el volumen. A ver, hola, hola, hola. Allí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Acá yo sí lo escucho bien, pero Okay. lo que estamos emitiendo nos están comunicando que se escucha un poco bajo. Muy bien, entonces ahora sí le daba todo el volumen. Ojalá que no se escuche mal por el eco, ¿no? Que te decía hace poco. Ok. Pero bueno, ¿puedo proseguir? Gracias, profesor. Sí, por favor, profesor, continúe. Bien, mil disculpas, son fallas técnicas, a veces el micro no funciona bien, pero todo lo que hago lo estoy haciendo con mucho cariño y debo proseguir, ¿no? Vallejo, como decía, nunca se avergonzó de su raza, ¿no? Aunque ahora se dice que no existen razas, ¿no? Es una sola la raza humana, en todo caso de su procedencia andina. Vallejo no era de aquellos que se avergonzaban por su procedencia. Al contrario, se sentía orgulloso. Si alguien le decía el Cholo Vallejo, él se alegraba. Recuerdo, por ejemplo, que cuando se conoció con Neruda, allá en París, Neruda contó que Vallejo se presentó ante él y luego como que Neruda le dijo, caramba, tú eres de Perú, ¿no? De la cuna de los incas. Entonces Vallejo se paró, ¿no? Y le dijo, mira ese porte. ¿Ah? Soy un inca, soy un peruano. Y eso a mí particularmente me enorgullece, ¿no? Porque nosotros los peruanos no debemos sentirnos menos cuando alguien nos dice que somos serranos, que somos cholos. Claro, lo dicen de manera despectiva, ya sabemos que es una discriminación. Pero no, nosotros no debemos sentirnos menos, al contrario, debemos sentirnos orgullosos de que esta es nuestra tierra, una de las civilizaciones más importantes en el mundo. Por tanto, Vallejo era de aquellos que se sentía orgulloso de ser
serrano, tanto así que en alguna oportunidad, ya estando en Europa también, escribió un poema, me refiero a Telúrica y Magnética, de poemas humanos. Aquí tengo precisamente lo que él escribió. Miren, por ejemplo, él escribió lo siguiente, dice, auquénidos llorosos, almas mías, auquénidos llorosos. Ustedes saben que nuestras llamas, nuestras alpacas, ¿no? Parece que estuvieran así, con sus ojitos llorosos, ¿no? Pero para él era un sentimiento puro, ¿no? De identificación. Luego agrega, Sierra de mi Perú. Ojo, Sierra de mi Perú. Imagínense, Sierra de mi Perú, Perú del mundo y Perú al pie del orbe, yo me adhiero. Estos versos nos indican de que para Vallejo el Perú no era pues la costa, era la sierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, la sierra andina, ¿no es cierto?, era el lugar donde nació Vallejo. Y era precisamente su gente a quien más quiso, a quien más amó, a quien más admiró, ¿no es cierto? Por eso, después agrega algo más. En este verso dice, indio después del hombre y antes de él. Indio. Antes y después del hombre. Ahora, por ejemplo, aquí en el Perú, muchos peruanos se avergüenzan de decir que vienen de la sierra. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo caso a esa discriminación peyorativa de muchos costeños que creen, entre comillas, que son superiores y no lo son, definitivamente. Por tanto, diremos que Vallejo también empezó a sentirse muy peruano, empezando por su poesía. Él empezó escribiendo poemas rescatando a nuestra raza indígena. Escribió, por ejemplo, el poema Soneto, que lo publicó en 1911. ¿Ya? Voy a leer apenas una pequeña parte. El día toca a su fin, de la cumbre de un enorme risco baja al rebaño, pastor garrido que con pesadumbre toca en su quena un yarabí de antaño. Así empieza Vallejo, cantando, ¿no es cierto?, a nuestros hombres del Ande. Y en plena época donde, estamos hablando de 1918, en plena época donde en el Perú pues la mayoría quería ser español. También en esta obra, estoy hablando de los Heraldos Negros, escribió otro poema, Guapo, donde él dice que, voy a leer, permítanme, dice, yo soy el llama, aquí tan solo alcanza la necedad hostil a trasquilar, yo soy el llama. También dice, yo soy el pichón de cóndor desplumado. Verán ustedes que él nos habla de los animales que viven en el Ande, ¿cierto? Los endiosa, los enaltece. También dice, yo soy la gracia incaica que cerró en áureas coricanchas, raza incaica. Tal como vemos, Vallejo, para mí, es alguien que se sintió orgulloso de proceder de la zona andina. No obstante, como era mestizo, cuando ya estuve en Europa, resulta que a fines de 1930 Vallejo fue expulsado de Francia por sus ideas políticas. Se había dedicado a estudiar el marxismo. Había realizado 2 viajes a Rusia para comprobar el avance del socialismo.
Entonces, cuando expulsaron a Vallejo de Francia, eligió irse a España. Se fue a España, a Madrid, y allí fue acompañado por Georget. ¿Pero por qué eligió España? Bueno, primero, porque de allí proceden sus abuelos, que fueron curas españoles. También por el idioma, ¿no? El español. Y lógicamente también porque ahí tenía muchos amigos poetas muy importantes. Entonces, ya estamos hablando ahora de la hispanofilia de César Vallejo. Es un tema que empecé a trabajar por dos motivos. Uno, porque en una entrevista que sostuve con el doctor Marco Aurelio de Negri, él dijo algo que me marcó y que me dejó pensativo. En esa entrevista me dijo que en realidad Vallejo no se había opuesto en ninguna parte ni de su poesía, ni de sus ensayos, o de sus artículos periodísticos sobre lo que hicieron los españoles en la época de la conquista, es decir, cometieron pues abusos y atrocidades en contra de nuestra raza. En ese momento yo tuve que responder de alguna manera esa parte y le dije que en realidad en este poema que he leído, en el poema Guaco, Vallejo había referido que él era el pichón de cóndor desplumado por latino arcabuz. ¿No? Eso es lo que yo le contesté en ese momento. ¿Qué quiere decir Vallejo con esto? Que en realidad él era un cóndor, es decir, un ciudadano, un peruano de los Andes, pero que fue herido mortalmente por esos arcabuces que son las armas de los españoles de la época. Es más, en otra parte, Vallejo menciona, ¿no? Por ejemplo, dice, melenudos trovadores incaicos en derrota, ¿ya? El que posee la rancia pena de esta cruz idiota. Esa respuesta en ese momento, un poco para indicar que Vallejo sí estuvo en contra de la conquista. Posteriormente tendría que buscar mayor sustento, que voy luego a leer. Pero sí, entramos entonces en lo que él dijo, que me pareció importante. En el Perú, o sea, sobre todo los vallejólogos, no habían reparado en la hispanofilia de César Vallejo. Incluso llegó un poco, como diría, a burlarse de Vallejo, al decir, pues, como que Vallejo se sentía español. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sentía español si él es peruano? ¿No es cierto? Pero bueno, en ese debate de ideas con el doctor Marco Aurelio de Negri, me propuse hacer un trabajo de investigación de cuánto Vallejo se sintió español. Y lo hice también para participar en el Congreso de Vallejo que se realizó en Salamanca el año pasado, pero que lamentablemente no fue aprobado este trabajo, pero yo hice con mucho cariño este trabajo que les voy a leer. César Vallejo y su filiación española. España fue la patria de exilio, cumbre política y cima literaria de César Vallejo en la Europa de entreguerras. El amor que tuvo Vallejo por España devino de nacimiento. Desde su niñez y en su trajinada existencia,
como buen prototipo de mestizo hispanoamericano, supo cultivar costumbres, así como creencias religiosas, enmarcadas en un catolicismo heterodoxo. En plena Guerra Civil Española, cual miliciano de huesos fidedignos, asumió un compromiso político con la España republicana al punto de acercarse hasta el mismísimo campo de batalla para luego escribir entre sus ardores: España, aparta de mí este cáliz. Todo un himno en defensa de la tierra que vio nacer a sus ancestros. En síntesis y de manera concluyente, la presente investigación trata de demostrar que si bien Vallejo tuvo un corazón indígena, su alma fue española. ¿Cómo se explica lo hispano en un hombre nacido en un pueblo andino como Santiago de Chuco? ¿Qué características españolas eran propias en la personalidad del poeta? ¿De qué manera influyó su radical hispanidad en su obra cenital? Tal como sabemos, los dos abuelos de Vallejo fueron sacerdotes españoles: José Rufo Vallejo y Baltasar Joaquín Mendoza. De acuerdo con las investigaciones, José Rufo Vallejo estuvo siempre cerca de sus hijos, Ignacia Natividad y Francisco de Paula Vallejo Benítez, para evitar las murmuraciones y señalamientos de los pobladores de Santiago de Chuco. Partió hacia Pallasca, una provincia ubicada actualmente en el departamento de Ancash, y desde allí tuvo mayor contacto con ellos, apoyándolos en sus estudios secundarios en la ciudad de Trujillo. Este acercamiento conllevó necesariamente, directa o indirectamente, a la transmisión de algunas costumbres y creencias hispánicas que el padre del poeta supo transmitir a su familia. A su muerte en 1863, luego de cumplir 34 años de servicios clericales en el Perú, el abuelo Vallejo dejó como herencia no solo una cierta cantidad de dinero y algunos terrenos en las afueras de Santiago de Chuco, sino una implementada biblioteca con obras religiosas escritas en su mayoría en lengua latina, así como efectos personales como sus hábitos sacerdotales que Francisco de Paula se encargó de guardar y proteger. Es interesante señalar que de los 12 hijos de don Francisco de Paula con María de los Santos, los padres del poeta, 3 tuvieron un marcado fenotipo español: Víctor Clemente, Manuel Natividad y Victoria Natividad. Y los demás expresaron con mayor fuerza su mestizaje, aquel que Vallejo llevó con orgullo durante toda su existencia y por el que sus amigos lo llamaron cariñosamente el Cholo. Si el aspecto genético nos habla de la línea ancestral del poeta, necesario es averiguar su personalidad a la luz de lo que era y es un hombre proveniente de la tierra que vio nacer a Miguel de Cervantes. Vallejo tenía del español un ceseo característico, ese espíritu contradictorio, la melancolía y una forma abrupta de caer en el silencio, y sobre todo una obsesión incesante por la muerte, pero al mismo tiempo tenía grandes deseos de vivir la vida a plenitud. Otras características vienen a ser su gregarismo o semigregarismo, el amor por la familia y el sumo cuidado de su apariencia. Vallejo habló el castellano predominantemente y utilizó palabras del quechua, como tazuachando en el poema Hojas de Ébano,
palabra que significa de 4 en 4. En una fotografía tomada en 1911, se observa que la familia usaba ropa muy al estilo español. Y esa fue una costumbre del poeta, llamando la atención porque solía vestirse con sobriedad y pulcritud. Por último, la religión católica fue preponderante en su niñez y decía muchas veces a sus padres que iba a ser obispo y que llevaría una mitra en la cabeza. Deseo que no desapareció de sus recuerdos y lo tradujo muchos años después en Trilce 47. Y por mí, ¿qué sería con los años si Dios quería? Obispo, papa, santo. En ese sentido, Vallejo hizo suyas algunas costumbres y creencias españolas, también andinas, que influyeron definitivamente en su particular cosmovisión, permitiéndoles interpretar su propia naturaleza y el mundo que lo rodeaba, y definió su óptica en los aspectos políticos, económicos, religiosos y filosóficos. Sin embargo, ¿de qué manera influyó su raigal hispanidad en su obra cenital? Desde la etapa inaugural de su poesía, con el poema Soneto, publicado el 6 de diciembre de 1911 en la revista El Minero Ilustrado de Cerro de Pasco, hizo patente su filiación española. Ojo, aquí estamos viendo que antes he mencionado que hizo patente su filiación indígena, pero también española, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Porque aquí vamos a leer, digamos, la opinión de Ricardo González Vigilio, un estudioso de Vallejo, que nos dice que este poema tiene necesariamente la impronta o la influencia de los poetas del siglo de oro español, ¿no? Entonces, es por eso que estamos indicando que Vallejo, al mismo tiempo que escribía sus versos en honor a nuestra raza indígena, sin embargo, en la cuestión poética se inició siguiendo pues esa impronta de los poetas españoles, ¿no? ¿Por qué? Porque ya encontramos ahí su predilección por el endecasílabo del siglo de oro español, ¿no? En lugar del alejandrino que encumbraba a los poetas modernistas. Según Antenor Orrego, amigo y mentor del poeta, Vallejo escribió sus primeras composiciones imitando a Lope de Vega, a Tirso de Molina, a Luis de Góngora y a Garcilaso de la Vega. Miren, qué interesante, o sea, Vallejo empezó a escribir poesía, ¿no es cierto?, admirando e imitando a los poetas españoles. Esta filiación española se cristalizó con mayor fuerza en su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Imagínense. O sea, aquí también estamos notando ya desde ya esa filiación hispánica de Vallejo. Con esta tesis obtuvo el grado de bachiller en letras en la Universidad de Trujillo en 1915. En este trabajo de investigación señaló que la sensibilidad y el espíritu pasional sublevante eran los rasgos fundamentales de la raza española, los que, unido a la belleza exuberante de su medio natural, conformaba el escenario, la fuente vital de las más altas y sublimes inspiraciones. Sostuvo que Quintana, Espronceda y Zorrilla eran los más altos representantes del romanticismo español. Si Quintana era el fundador de la escuela, José de Espronceda era el hombre tipo del romanticismo. Y destacó de José Zorrilla la corriente romántica que nutría sus obras dramáticas y legendarias. Según él, en el autor del Diablo Mundo subyacía
comillas, abro comillas, el alma de su raza y la genuina expresión de la latinidad ibérica del siglo que se debatía en lucha de todo género, social, político y filosófico. Cierro comillas. Finalmente, afirmó que el romanticismo había influenciado de manera directa en la poesía latinoamericana, como consecuencia de las ligazones que la unían a España. Tal es el caso de la literatura peruana en el siglo XIX, impregnada de un perfecto romanticismo, cuyas influencias provenían de Zorrilla y Espronceda. Después de partir a Francia en 1923, su acercamiento a España fue inevitable. El mes de octubre de 1925 llegó por primera vez a la patria de su admirado Lope de Vega, con la intención de acceder a una beca en la Universidad de Madrid. No obstante, antes de arribar a esta ciudad capital, el periodista español Luis Astrana Marín se encargó de brindarle un mal recibimiento, escribiendo en su artículo Los nuevos bates de allá, publicado en el Imparcial de Madrid, dijo lo siguiente, abro comillas, otro no menos ilustre que se firma tal César A. Vallejo llega también a tierras americanas en volumen que intitula Los Heraldos Negros. Ese César ha creído que venir a España, ver y vencer sería todo uno. Cierro comillas. Luego de analizar algunos poemas, prosiguió el periodista Luis Astrana, ¿no? Luego de analizar algunos poemas de los Heraldos Negros, ¿no? Astrana dijo en tono burlón, no sospecha nadie, un poeta metido a panadero, a quien se le quema el pan en la puerta del horno, no se le ve todos los días. Bueno, este fue el recibimiento que le dieron a Vallejo casi a su llegada a Madrid, España. Pero Vallejo, acostumbrado a las críticas desde su estancia en Lima, le respondió al periodista español en su artículo Entre Francia y España, publicado el 1 de enero de 1926 en la Revista Mundial. Y le dijo, comillas, al revés de lo que cree el señor Astrana Marín, yo no he puesto aún pie en la villa y corte. De España apenas he conocido hasta ahora la Verde y Horaciana Santander. Es recién ahora que voy a Madrid por la primera vez, señor Astrana. Cierro comillas. No obstante, una alegría inmensa se apoderó de él al encontrarse muy cerca de la tierra, que vio nacer a sus abuelos sacerdotes, la que en consecuencia también hacía suya. Y dijo lo siguiente, abro comillas, voy a mi tierra sin duda, vuelvo a mi América hispana, reencarnada por el amor del verbo que salva las distancias. Cierro comillas. Finalmente le aclaró al crítico español lo siguiente, abro comillas, yo no voy a llegar, ver y vencer como usted dice. Si hay alguna parte en este mundo donde ha de triunfarse, no será por cierto Madrid el más indicado, subrayó. No obstante, al llegar a Madrid, de acuerdo con el artículo Wilson y la vida ideal en la ciudad, publicado el 5 de febrero de 1926 en la Revista Mundial número 295, no solo le pareció que era la ciudad más original de Europa, sino que le sorprendió que a diferencia de otras capitales como París, Londres, Nueva York y Berlín, la modernidad no había deshumanizado a la gente y que era, según consideraba,
un lugar en el que nadie podía morir de miseria. Como todo periodista crítico y acucioso, muy pronto evaluó el liderazgo de los hombres de letra hispana. En el artículo Estado de la literatura española, publicado en julio de 1926 en la revista favorable París Poema, que editó con Juan Larrea, anunció que en España y en América existía una total ausencia de líderes, escritores e intelectuales que pudieran brindar buenas nuevas a las últimas generaciones. Miguel de Unamuno, a pesar de ser el más notable de los viejos escritores españoles, no podía erigirse como mentor, aseguraba Vallejo. En las mismas condiciones se encontraba Ortega y Gasset, propietario de una mentalidad mal germanizada, o en todo caso un elefante blanco en docencia creatriz. Cuatro años después, llegó a Madrid en el mes de abril de 1930 para ver de cerca el proceso de reedición de Trilce, el cual fue posible gracias al valioso apoyo de Gerardo Diego y José Bergamín. Era sin duda una llegada triunfal a España, pues presentaba a la comunidad literaria de ese país una de sus obras vanguardistas de mayor relieve, pero que no había sido comprendida en su verdadera dimensión por la crítica limeña. Después de reunirse con Gerardo Diego, Rafael Alberti y Pedro Salinas en el Café de Recoletos, visitó la ciudad de Salamanca, una de las más antiguas de España. Una lluvia torrencial le dio la bienvenida, causándole un tremendo disgusto. El 27 de abril le escribió a Pablo Abril de Vivero lo siguiente, abro comillas: este Salamanca es horrorosamente sucio, frío, en suma, inhabitable. Llueve día y noche y las casas están heladas como tumbas. Cierro comillas. Después de que la policía francesa descubriera que había realizado 2 viajes a Rusia y que se reunía con algunos personajes en forma clandestina, fue calificado como un individuo peligroso e indeseable y fue expulsado de Francia a fines de 1930. Como era previsible, tomó como destino de su exilio político a España, donde vivió una de las épocas más difíciles de su existencia. Sin embargo, según Lambie, el escritor inglés, más que poeta, Vallejo era un escritor y político comprometido con las causas revolucionarias. Era un marxista en el sentido cabal de la palabra, un marxista heterodoxo, no solo antidogmático, sino incluso con simpatías plenas por los postulados de Trotsky. Con una posición política que en España le permitió escribir sus obras de mayor carga ideológica, como El Tuxteno, Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin, Rusia ante el segundo plan quinquenal, Paco Yunque, y acabó de corregir El arte y la revolución. Pero al mismo tiempo tuvo dificultades para publicar algunas de ellas, por ejemplo, las 3 últimas obras mencionadas. En el proceso de adaptación a la vida española, sintió en carne propia la imposibilidad de vivir como periodista y buscó fórmulas para colocar sus obras de teatro con el apoyo de Federico García Lorca, sin éxito alguno. Los problemas económicos lo obligaron a pedir préstamos y para sobrevivir tuvo que traducir al español obras como Elevación de Henri Barbius y La calle sin nombre de Marcel Aimé. Mientras España se debatía en un proceso político para salir de la monarquía,
Vallejo se afilió al Partido Comunista Español y ante la proclamación de la Segunda República Española, críticamente afirmó que la asunción de Alcalá Zamora en el gobierno español no significaba en realidad ningún cambio positivo para los intereses del pueblo. En otras palabras, enfatizó que este cambio en el poder no era de ninguna manera una revolución, porque una revolución sin efusión de sangre, y la experiencia lo demuestra, no es una revolución, dijo Vallejo. En 1936, enterado de la guerra civil que corroía España, dejó de lado su discrepancia con el Frente Popular y se unió a la causa republicana de manera consecuente. Reunido con un grupo de escritores y estudiantes en un café del barrio latino, levantó su voz para anunciar el peligro que corría en la tierra de Cervantes y propuso la necesidad de organizarse inmediatamente, logrando la conformación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española, que, incorporado posteriormente a la sección de propaganda del gobierno español en la ciudad Luz, editó el boletín informativo Nuestra España. Como buen descendiente de españoles, se interesó en conocer los resultados de la guerra y visitó a toda hora la estación de trenes de Montparnasse en busca de últimas noticias. Inició una labor de adoctrinamiento marxista a grupos de obreros simpatizantes, realizó colectas de dinero en los mítines a favor de la causa española, escribió y entregó sus artículos al comité, en los que convocó a unirse con un solo puño en defensa de los ideales republicanos y denunció la política de no intervención que sin duda favorecía a los nacionalistas. El 28 de octubre le escribió a Juan Larrea, su gran amigo español. Abro comillas. Nos tienes tan absorbidos en España que todo el alma no nos basta. Cierro comillas. Preocupado y angustiado por el devenir del pueblo español, prosiguió. Abro comillas. Y de nada de esto nos satisface. Y querríamos volar al mismo frente de batalla. Nunca medí tanto mi pequeñez humana como ahora. Nunca me di cuenta de lo poco que puede un hombre individualmente. Esto me aplasta. Cierro comillas. Convencido de que la colaboración de una persona, por más pequeña que fuera, era importante para la causa republicana, finalmente exclamó, abro comillas, pero la causa del pueblo es sagrada y triunfará hoy, mañana o pasado mañana, pero triunfará. ¡Viva España! ¡Viva el Frente Popular! Cierro comillas. Desesperado y deseoso de conocer en el terreno de los hechos la real situación de la guerra civil española, el 22 de diciembre recibió el salvoconducto firmado por Luis Araquistáin y viajó como periodista en dirección a Barcelona, con la finalidad de obtener datos para la sección de propaganda de la Embajada de España en París. A su llegada, constató, según el estudioso inglés George Lambie, no solamente que los anarquistas perdían el control de la ciudad, sino las serias divergencias que existían entre los comunistas catalanes, los anarquistas y los miembros del Partido Obrero de Unificación Marxista, dirigidos por Andrés Nin. Los grandes opositores al estalinismo, enemistad que perjudicó al gobierno republicano por ser Rusia un gran aliado en el combate que se libraba en contra del fascismo. El 25 de diciembre fue autorizado por la Generalitat de Cataluña para que circulara libremente por Cataluña y Valencia, con excepción de zonas de frontera y de guerra.
2 días después, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de Valencia le brindó las facilidades para ingresar a Madrid. Después de tomar contacto con Rafael Alberti, quien realizaba una labor como el primer poeta de la calle en defensa de la República, regresó a Barcelona y se enroló en la fila del POM, tal como lo había hecho el escritor inglés George Orwell. Finalmente, el 29 de este mes, la milicia antifascista de Cataluña autorizó que fuera conducido por transporte de guerra y cumpliera su labor informativa en Portbou, ciudad fronteriza entre Francia y España, de donde partió a París el 31 de diciembre. El 22 de este mes, pensando que la guerra duraría mucho tiempo y que los republicanos serían inobjetablemente los vencedores, describió a Larrea con singular entusiasmo. De España traje una gran afirmación de fe y esperanza en el triunfo del pueblo. Una fuerza formidable hay entre los hombres y en la atmósfera. Desde luego, nadie admite, ni siquiera en mientes, la posibilidad de una derrota. Otro de sus artículos importantes fue América y la idea de imperio de Franco, publicado el 25 de mayo en el Boletín Nuestra España en París, en el que suscribió una consigna en contra del general fascista. Abro comillas. Respuesta más elocuente no podría dar América a los repetidos llamamientos dirigidos por Franco a nuestros países para fundar un imperio hispanoamericano disque sobre la base de los lazos de sangre y del idioma, de la historia y la civilización. Cierro comillas. Convencido de que Franco intentaba sorprender a las naciones del mundo con simple retoricismo, aseguró que el continente americano rechazaba sus llamamientos, en especial los partidos políticos más representativos de los diversos partidos, entre ellos el APRA. Fiel a su compromiso de defender a la España republicana, el 2 de julio partió hacia Valencia y asistió como representante del Perú en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. La República Española acababa de resolver asuntos relacionados con la reorganización de la estructura del poder y mantenía la esperanza de un triunfo sobre los nacionalistas. Abrumado por las tensiones políticas que se vivían en el seno del poder republicano, el 17 de mayo había renunciado a su cargo Largo Caballero y fue reemplazado por Juan Negrín, un hombre de las filas socialistas. Vallejo, al lado de destacados escritores como Alexis Tolstoy, Andrés Malraux, Erwin Kish, Stephen Spender, Theodor Bach, Rafael Alberti, Islas Ehrenburg, Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Ludwig Ring, entre otros, participó en el Congreso con una ponencia titulada La responsabilidad del escritor, temática que, si bien habían mencionado a grandes rasgos Álvarez del Valle, Julián Benda y Ludwig Ring, creyó que era necesario evaluar de la manera más objetiva posible. Inició su discurso refiriéndose al predominio de los gobiernos dictatoriales en América, en especial en el Perú, donde se había tomado partido a favor del fascismo de Franco y se reprimía a los simpatizantes de la causa española. Sin embargo, precisó que los trabajadores habían cerrado filas a favor de la España republicana. A continuación, dejando ver la intensa afiliación española que le venía de sus ancestros, exclamó: camaradas, los pueblos iberoamericanos ven claramente en el pueblo español en armas una causa que les es tanto más común cuanto que se trata de una misma raza,
y sobre todo de una misma historia. Y lo digo no con un acento de orgullo humano, y que solo una coincidencia histórica ha querido colocar a los pueblos de América muy cerca a los destinos de la madre España. Exhortó a todos los intelectuales a asumir el rol que le correspondía con valentía, ya fuera ante un gobernante que favorecía o perjudicaba a las masas a favor de la causa española. Finalmente, el amor que sentía por España llegó a su cúspide cuando dijo que abría su corazón español y que en honor a Antonio Machado saludaba la elevada tradición de España. Luego aseguró que ante la memoria de Federico García Lorca renovaba la protesta de toda la América del Sur contra el fascismo. Tras regresar a París, se puede decir que el amor que sentía por España fue todo en los últimos días de su existencia. Al afecto casi oceánico que sentía por la madre patria era tal que sorprendía a algunos de sus compatriotas e incluso a los propios españoles. El historiador y antropólogo peruano Luis Eduardo Valcárcel escribió en su memoria que después de reunirse con el poeta en París, le sorprendió la intensidad y la forma apasionada con que defendía Vallejo a la España republicana. Por su lado, Rafael Alberti dijo, abro comillas, su amor por España era inusual entre los latinoamericanos y fue tan intenso que empezó a escribir España, aparta de mí este cáliz, un libro extraordinario. Asimismo, al escritor español Antonio Ruiz Vilaplana, en una última entrevista que le hiciera el poeta a inicios de 1938, y ante la última interrogante, ¿qué es ahora España?, Vallejo le respondió con una honda tristeza, abro comillas, se ha hablado sin duda del héroe anónimo en todas las guerras. El heroísmo del soldado del pueblo español brota, por el contrario, de una impulsión espontánea, apasionada, directa del ser humano. Cierro comillas. Ruiz Vilaplana quedó gratamente sorprendido al darse cuenta del inmenso amor que tenía el escritor peruano por su país. Tanto, abro comillas, como si quisiera acariciar a España. Cierro comillas. El dolor, sumado a la esperanza de un triunfo de la España republicana, lo hizo escribir algunos versos en poemas humanos, en los que, además de recordar a sus abuelos y sacerdotes españoles, dejó en claro esta filiación española de la que hablamos. Ello es el lugar donde me pongo el pantalón. Es una casa donde me quito la camisa en alta voz y donde tengo un suelo, un alma, un mapa de mi España. Pero es en España, aparta de mí este cáliz que le rinde el mejor de sus cantos, en himno a los voluntarios de la República. Es factible constatar la desesperación que sufría por su destino. Voluntario de España, miliciano de huesos fidedignos, ¿cuándo marcha a morir tu corazón? ¿Cuándo marcha a matar con su agonía mundial? No sé verdaderamente qué hacer, dónde ponerme. Corro, escribo, aplaudo, lloro, atisbo, destrozo, apagan. Digo a mi pecho que acabe, al bien que venga, y quiero desgraciarme.
todo acontecimiento o anécdota de la guerra civil, traducida en artículos periodísticos, en obras literarias o artísticas, lo inspiró a crear y mitificar a los milicianos en personajes que saltaban del anonimato al sitial preferencial de héroes que defendían a España en la etapa crucial de su vida política. Así, según Vélez y Merino, dos autores españoles, después de leer la siguiente nota en el libro Doy Fe de Antonio Ruiz Vilaplana, abro comillas, se halló junto al cementerio de Burgos, era el cadáver de un pobre campesino de Sasamón. Era un hombre relativamente joven, fuerte, moreno, vestido pobremente y cuya cara estaba horriblemente desfigurada por los balazos. En uno de sus bolsillos hallamos un papel rugoso y sucio, en el que escrito a lápiz torpemente y con faltas ortográficas se leía: avisa a todos los compañeros y marchar pronto. Nos dan de palos brutalmente, nos matan. Como lo ven perdido, no quieren sino la barbaridad. Cierro comillas. Vallejo, al leer este texto, se inspiró y escribió estos apasionantes versos del poema número 3 de España, aparta de mí este cáliz. Solía escribir con su dedo grande en el aire: vivan los compañeros Pedro Rojas, de Miranda de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. Su intención, poco antes de su muerte, era publicar esta obra para que llegase a las manos de los milicianos que combatían a los nacionalistas. Su poesía, casi épica, buscaba que los combatientes mantuvieran vivas sus convicciones y los ideales más puros en pos del triunfo contra el fascismo. Y para ello había que utilizar incluso un lenguaje auténticamente español, tal como se dirige al famoso miliciano Antonio Coll, pero con el nombre de Ramón Collar. Ramón de Pena, tu collar valiente, paladín de Madrid, y por cojones, Ramonete. El proceso de la construcción de su extraordinaria obra poética no estuvo exento del sufrimiento ante la tragedia. Luego de enterarse del brutal bombardeo de Málaga, el 8 de febrero de 1937, y de la forma en que la población fue asesinada por las tropas franquistas en momentos que abandonaba la ciudad en dirección a Almería, inevitablemente se quebró. Málaga sin defensa, donde nació mi muerte dando pasos y murió mi pasión de nacimiento. Málaga, que estoy llorando. Málaga, que lloro y lloro. Su desesperación fue creciendo, sobre todo porque sabía que además los factores adversos externos que tenía que ver con la no intervención de los demás países en la guerra, la situación en el interior de las fuerzas republicanas tenían al divisionismo como la más grande debilidad. Entonces escribió estos versos: cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de tus héroes. Cuídate de tus muertos. Cuídate de la República. Cuídate del futuro.
intuyendo una posible derrota, llamó a las nuevas generaciones de España y del mundo entero. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Si cae, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscarla. Y en el momento supremo en que la vida trasciende a partir de la muerte, en plena agonía, dijo estas palabras que confirmaron de manera irrefutable esa afiliación española que la sintió como uno de los más grandes milicianos, siempre dispuesto a seguir luchando a favor de los más caros ideales de la España republicana y del país que siempre llevó en el alma. Casi y a poco antes de morir dijo, España, me voy a España. Bien, muchas gracias. Espero que le haya gustado esta disertación sobre el mundo andino de César Vallejo y también el mundo hispano de nuestro gran poeta. En realidad, hablar de Vallejo, de ese amor que tuvo tanto por el Perú y por España, es emocionante. Disculpe que me emocionaba, pero es que la poesía de Vallejo siempre me sensibiliza. Y mil disculpas. Adelante, amigo Percy. Muchísimas gracias, profesor Miguel, por esta presentación, esta disertación. Acompañamos efectivamente esta emoción en la transmisión de esta inicial información, de estos datos, de estos alcances, de la estancia, de la vivencia de César Vallejo en España. Y bueno, recogidos dentro del trabajo del profesor Miguel Pachas Almeida, César Vallejo y su América Hispana. También, pues bueno, inicialmente hemos empezado un poco tratando de entender cómo era la apreciación de la vivencia del mundo andino, esos contrastes que luego tuvo en la ciudad capital y ese sentido de identidad cultural que pues imaginamos se fue desarrollando. Profesor Miguel, para esta noche teníamos dos invitados que nos iban a acompañar justamente en hacer unos comentarios y unas reflexiones en torno a su presentación, que la verdad pues le agradecemos nuevamente, que ha sido muy interesante, contando unos datos que nosotros, probablemente muchos de los que nos acompañan, no teníamos noticiado, y que en todo caso nuestros invitados y panelistas, uno por motivos de imprevistos laborales y otro por motivos técnicos que no podemos sacarlo, lo tenemos acompañado, pero no puede salir porque no tiene el acceso a las cámaras y al micro, pues bueno, y es una pena que no nos pueda acompañar esta noche. De todos modos, vamos a aprovechar en trasladar algunas preguntas que teníamos planteadas, hacerlas, ya que tenemos la oportunidad de su presencia, de poder contar con su presencia y con su conocimiento en la obra del poeta. Quizás un poco a modo personal le quería preguntar, profesor Miguel, ya que teníamos en el país durante su historia en el siglo XX estos arquetipos culturales y sociales
como son Mariátegui, Vallejo y Arguedas, también ellos escritores comprometidos, también de izquierdas, también declarados marxistas. Sí, en ellos, bueno, en particular en Vallejo, ¿usted considera que tuvo un proceso de escisión espiritual, un proceso de, digamos, o de este contraste vivencial a nivel de una identificación cultural que ha sido un poco una de las problemáticas identitarias para constituir y construir un Estado-nación en esta región del mundo, en los Andes, ¿no? Entre el mundo andino y el mundo hispano, que Vallejo llegó a vivenciar ambos de una manera muy, muy singular y muy particular. ¿Considera usted entonces que Vallejo era un hombre escindido a la manera de Arguedas o tenía otro tipo de características vivenciales que lo hayan podido llegar a una especie de sincretismo, dado su afecto por el mundo hispano y su relación, identificación con el mundo andino, profesor Miguel? Bueno, yo pienso que sí, existe ese sincretismo religioso en Vallejo. Lo que pasa es que Santiago de Chuco es un pueblo que se ubica en la zona andina, sin embargo, es muy interesante porque fue un pueblo más bien fundado por españoles, ¿no? Y por eso que un poco que diríamos que en el Perú existe una España pequeña, que vendría a ser Santiago de Chuco. Es increíble, ¿no? Que precisamente allí haya llegado también los Vallejos, ¿no? En este caso, don Rufo, don José Rufo Vallejo. Imagínate, es algo extraordinario que hayan llegado dos curas españoles precisamente allí, ¿cierto? Que luego fueron los abuelos de Vallejo. Y yo creo que precisamente por tener ese mestizaje muy particular, tanto religioso como cultural, hizo de Vallejo ese poeta diferente, ¿no? Yo recuerdo que una entrevista que le hice al escritor francés André Coinet en el libro Georges Vallejo al fin de la batalla, publicado en el 2008, él dijo algo, porque está escrito en el libro, dijo algo que yo me quedé pensativo, ¿no? Él dijo que el poeta Vallejo ha escrito una poesía que no tiene símil entre los poetas peruanos y tampoco con los poetas españoles, ¿no? Es decir, esa hibridez que tiene Vallejo lo ha hecho muy característico como poeta, ¿no? Y esa observación del escritor francés me ha parecido impresionante, ¿no? ¿Cómo es que él ha tenido esa visión, ha analizado la poesía española y la poesía de los poetas peruanos y ha identificado esa diferencia que tiene la poesía de Vallejo? Y él cree, y yo también coincido con él, que allí está la grandeza poética de Vallejo, precisamente en ese mestizaje, ¿no? Es interesante. Y entonces, ¿qué era el Perú para Vallejo, profesor Miguel? Bueno, para mí, Vallejo, pues, el Perú para Vallejo era todo, definitivamente, ¿no? De hecho, que hemos visto que Vallejo, estando en Europa, se fue a España y defendió la causa española, ¿no? Por un lado, por la cuestión política marxista y por otro lado, porque era la tierra también de sus ancestros. Sin embargo, concebimos también en la bibliografía que he escrito sobre Vallejo, de que el poeta, si bien admiró a España, sin embargo culminó su existencia siempre admirando al Perú. El Perú ha sido su parte fundamental en su vida, tanto así que terminó escribiendo, en este caso, la obra dramática
La piedra cansada, ¿no? O sea, Vallejo empieza escribiendo poesía a favor de nuestra raza ancestral y termina escribiendo, en este caso, una obra que tiene que ver con nuestros incas peruanos, ¿no? Yo concibo más bien de que si bien Vallejo fue un mestizo, fue preponderantemente fue un peruano de corazón, ¿no? Y bueno, siendo un poco una pregunta totalmente subjetiva, ¿dónde considera que fue su mayor o mejor producción literaria? ¿En qué espacios donde vivenció? ¿Lo considera ya, bueno, en Perú o en España, podría decirse? Bueno, ahí podríamos decir más bien que Vallejo en poesía tuvo en sus inicios la publicación de Los Heraldos Negros y Trilce, que fueron muy importantes. Por ejemplo, Trilce marcó pues la primera pauta en cuanto al vanguardismo literario. Pero estando en Europa, dos obras de poesía que no logró publicar, pero que gracias a Georgette lo tenemos. En este caso, Poemas Humanos, y si España aparta de Mixta Cáliz, pues nos dan a entender que si ponemos en la balanza, ¿no? Podríamos decir que estaría en empate, ¿no? Porque tenemos acá Trilce, que es fundamental en la poesía española, pero también tenemos en el otro lado a Poemas Humanos, ¿no? Que viene a ser finalmente la poesía por el cual todavía Vallejo sigue vigente, ¿no? Porque Vallejo, gracias a esta obra, nos habla de la condición humana y es por eso que Vallejo hasta ahora permanece como uno de los autores más importantes de la poesía universal, ¿no? Claro, correcto, profesor Miguel. Y en esa caracterización que usted hace de nuestro poeta, que más que como poeta, como escritor comprometido, como un marxista peculiar, heterodoxo, entiendo también pues que ahí hay una interpretación del proceso evolutivo de la historia, de la política, de la sociedad peruana. Ya en su estancia en Lima, ¿qué tanta influencia pudo haber tenido pues, bueno, su acercamiento, su encuentro, su relación con José Carlos Mariátegui, por ejemplo, dentro del grupo Colónida y otras relaciones que también tuvo, bueno, pues, entiendo que con González Prada, entre la alta o los mayores intelectuales de su época, de su generación, ya en su estancia en Lima? No sé qué nos pueda comentar un poco de ese contexto, profesor Miguel. La relación que tuvo con Mariátegui casi fue muy escasa, ¿no? A mí me ha extrañado muchísimo porque Vallejo llegó por segunda vez ya a Lima en 1918. Lo poco que hemos encontrado de la relación Vallejo-Mariátegui, porque Mariátegui se fue mejor dicho, un año después se fue a Italia, pero lo poco que hemos encontrado es que Mariátegui publicó algunos versos de Vallejo, anunció la próxima publicación de Los Heraldos Negros y nada más, ¿no? O sea, no tenemos datos precisos de ese gran acercamiento que habría tenido con José Carlos, pero sí lo que sí podemos llegado a investigar es la mayor relación que sí tuvo con Abraham Valdelomar, ¿no? Con el famoso conde de Lemos, con quien pues le unió una gran amistad, vivieron momentos muy graciosos, muy gratos, tanto así que Vallejo pues sufrió mucho cuando Valdelomar murió en Ayacucho, por ejemplo.
también tuvo un acercamiento, yo diría, más periodístico y literario con José María Eguren, porque fue una entrevista. Y también, como tú mismo lo has dicho, pues con Manuel González Prada, ¿no? Que ya también pronto también falleció. Definitivamente la relación que tuvo Vallejo fue mayor con Valdelomar y con algunos integrantes de Colónida. En este caso, por ejemplo, con los hermanos Abril de Vivero, ya sea con Pablo o con Javier, con quienes también se encontró, ya sea en Madrid o en París, ¿no? O sea, de todas maneras, Vallejo llegó a Lima y tuvo contacto, pues, en este caso, con los hombres de letra más importantes del Perú en ese momento. Pero digamos que su filiación en todo caso, o su interés por ya una implicación por el compromiso a nivel social, a nivel político, del espectro ideológico, lo desarrolló sobre todo en esa estancia, en esa relación con el grupo Colónida, o fue ya en España que con el Partido Comunista en España, que ya tuvo un interés, un acercamiento y una definición política mucho más afirmativa, digamos. El estudioso inglés George Lambie había afirmado que Vallejo se habría iniciado en el marxismo a partir de 1927 ya en Europa. Y yo, leyendo lo que había escrito este reconocido vallejólogo, me empecé a dudar, porque para mí no era posible concebir la idea de que Vallejo se haya comprometido en la política recién en Europa, sino que más bien habría tenido ya algunos pasos, diríamos, en el caminar político en el Perú. Y así fue. Hemos encontrado datos importantes de que Vallejo, incluso antes de trabajar como profesor en el Centro Viejo de Trujillo, trabajó en la Hacienda Roma, por ejemplo, y él fue testigo del levantamiento de los obreros en esa época. Y prácticamente a partir de esa época, de esos momentos, ya empezó a interesarse por la política. Y luego cuando ya ingresó a formar parte de la bohemia trujillana, allí con Antenor Orrego y también con Víctor Raúl Haya de la Torre, ya empezaron a moverse en el ámbito político. Y luego cuando ya vino a Lima, también hemos visto a Vallejo en unas marchas que hacían los universitarios, liderados también por Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, concebimos que Vallejo sí se inició la vida política en el Perú, aunque no de manera tan preponderante como fue en Europa. E incluso puedo agregar de que Vallejo, estando en Santiago de Chuco, se sabe de que participó en un meeting, por ejemplo, para exigir que pasara la línea del tren cerca a Santiago de Chuco, ¿no? Es decir, Vallejo ya estuvo inmerso en la cuestión política, como que también estuvo inmerso en asuntos políticos en Santiago de Chuco, que lo llevó posteriormente a caer preso 112 días. Allí, por ejemplo, resulta que en Santiago, en su pueblo, había unos enfrentamientos entre los que habían dejado el pueblo, en este caso la familia Santa María, y los que ingresaban a tomar el poder. Entonces había un enfrentamiento político, ¿no? Un enfrentamiento entre ambos partidos políticos. Entonces Vallejo fue allí a dar su apoyo, ¿no? A favor más bien de las nuevas autoridades, pero que después, como sucedió un incendio de la bodega de la Santa María, ya por cuestiones políticas, pues también fue prácticamente dado como un autor, o digamos, no solamente intelectual, sino que habría participado, según Santa María, en el incendio mencionado.
Entonces, de todas maneras, sufrió cárcel por eso, ¿no? Pero esa es una cuestión política también. O sea, Vallejo ha estado en cuestiones políticas. Y eso lo recordó siempre. Me hace recordar cuando conoció por primera vez, por ejemplo, a Vicente Huidobro en París. Le dijo que él se había venido a Europa por cuestiones, seguido por cuestiones políticas, ¿no? O sea, él no estuvo preso porque realmente cometió esa falta, sino la cuestión era política, pues, y entonces Santa María denunció a todo lo que pudo, lo que estaban en el otro bando político, y eso es lo que pasó. Ya estando en Europa, pues Vallejo ya se interesó de manera más científica en el marxismo, y ya de ahí conocemos pues al escritor comprometido con las causas revolucionarias. Muy interesante, profesor Miguel. Muchas gracias por esta información. Bueno, pues ese es un poco, claro, el aspecto social que podríamos indagar de la vivencia, de la participación activa de Vallejo. Y nos hubiese encantado también, claro, tener a nuestros comentaristas para hacer unas preguntas de carácter más literario, de carácter más poético, inclusive. Pero bueno, le queríamos preguntar también, ya aprovechando un poco también su paciencia, ¿qué España es la que conoce Vallejo? ¿A qué España arriba nuestro poeta? Porque sale de un país que se estaba conformando, digamos, Perú, bueno, con la República Aristocrática, donde las ideas del progreso, de la civilización, inclusive del racismo biologizado, cientificista, eran preponderantes, con unas jerarquías etnorracializadas muy marcadas, casi estamentales en nuestro país, sobre todo en Lima, bueno, y en el resto del país, por supuesto, y arriba a una España post, digamos, crisis, previo a la guerra civil, una España quebrada por un imperio español ya quebrado, digamos, donde tiene una figura como Unamuno, que es de las voces más resaltantes, y donde la pregunta, que es autorreferencial casi, mientras en el mundo pues empieza a articularse con las potencias hegemónicas la Primera Guerra Mundial. España, como refieren muchos, sigue preguntándose por sí misma, ¿no? Entonces, y tengo entendido, usted nos ha relatado que llega a Castilla y León, que es de las, digamos, una España más castiza, más profunda, con ciudades como Salamanca, Zamora, León, donde sus pueblos rurales, y que eso también fascinó a Arguedas, en vivencia eran muy similares a las vivencias de los pueblos andinos. ¿Hay algún relato, hay algunos apuntes de este tipo de relación vivencial, sobre todo en el mundo rural, que comenta Vallejo a su arribo a España, profesor Miguel? Bueno, partiendo para responder la primera pregunta, Vallejo llegó a España, llegó a conocer en España en el año 31, en un momento de convulsión política, ¿no? Salía en ese momento del poder, renunció al poder el rey, o sea, existía monarquía todavía en ese momento, y entonces tomaron el poder ya otros representantes, pero Vallejo dijo que eso no era una revolución, y que prácticamente, pues, prácticamente es como que si continuara el mismo sistema. Ya más bien, posteriormente,
cuando la izquierda empieza ya a tomar el poder en España, y luego ya ocurre la sublevación de Franco. Entonces Vallejo ha vivido también esa parte, ¿no? O sea, en primer lugar fue testigo presencial del paso de la monarquía a la república, pero también fue muy cercano al paso de esa vía de la democratización española, más bien al fascismo, ¿no? Y entonces Vallejo lo único que tuvo que hacer es tomar la decisión de salir a favor de la República Española, ¿no? Conforme he leído, he encontrado ese gran interés y ese compromiso de Vallejo con España. Imagínate tratando de hacer colectas económicas, tratando de buscar información periodística para publicar temas relacionados con la Guerra Civil Española, viajando al lugar de los hechos, a los centros al campo de batalla. Es muy interesante que Lambia haya dicho que probablemente Vallejo ha estado formando parte de un batallón incluso allí en plena Guerra Civil Española. Es interesante que Vallejo haya viajado como periodista con el permiso de la República de España para cumplir su labor, y finalmente escribió una obra magistral como es España aparta de mí este cáliz. Es decir, Vallejo ha vivido prácticamente desde el año 31 que vivió allí hasta su muerte, que fue en el 38, ¿no? Muy cerca de España, ¿no? Interesado siempre en que se imponga la vía democrática, un país socialista en España y no el fascismo, pero que lamentablemente la muerte se cruzó antes y como saben, pues Franco ganó la guerra civil y se quedó muchos años, ¿no? Posterior a eso ya Vallejo fue pues un poeta vedado, un poeta de quien no se podía hablar en España, según ha contado Antonio Gamoneda, por ejemplo. Entonces, creo que Vallejo quiso a España muchísimo en los últimos días de su existencia. Lo último que me ha referido, si Vallejo estuvo o relacionó algunas zonas rurales de España, recordándole de repente el Perú, no encontramos datos, no hemos encontrado, digamos, algo que Vallejo haya relacionado exactamente el Perú y España en esos aspectos, ¿no? Pero sí, definitivamente Vallejo quiso muchísimo al Perú y también a España, ¿no? Correcto, profesor Miguel. Muchísimas gracias por esta participación. No sé si sería pedirle demasiado que nos pudiera relatar algún poema, algún verso de nuestro poeta mayor, el cual, pues bueno, usted pueda identificarse o que pueda ser de su especial afecto, digamos. Con mucho gusto. Correcto, perfecto. Entonces lo dejamos con el profesor Miguel Pachas y bueno, pues un poema de César Vallejo de su especial afecto. Me va a disculpar que yo sea un poco muy sensible, pero en realidad muchos de los poemas de Vallejo me gustan. Pero yo quisiera leer, porque no soy declamador, leer un poema que me gusta de nuestro gran poeta.
Ello es el lugar donde me pongo el pantalón, en una casa donde me quito la camisa en alta voz, y donde tengo un suelo, un alma, un mapa de mi España. Ahora mismo hablaba de mí conmigo y ponía sobre un pequeño libro un pan tremendo, y he luego hecho el traslado. He trasladado queriendo canturrear un poco el lado derecho de la vida al lado izquierdo. Más tarde me he lavado todo el vientre briosa dignamente. He dado vuelta a ver lo que se ensucia. He raspado lo que me lleva tan cerca y he ordenado bien el mapa que cabecea o lloraba, no lo sé. Mi casa, por desgracia, es una casa, un suelo por ventura, donde vive con su inscripción mi cucharita amada, mi querido esqueleto, ya sin letras, la navaja, un cigarro permanente. De veras, cuando pienso en lo que es la vida, no puedo evitar de decírselo a Georgette, a fin de comer algo agradable y salir por la tarde, comprar un buen periódico, guardar un día para cuando no haya, una noche también para cuando haya. Así se dice en el Perú, me excuso. Del mismo modo, sufro con gran cuidado, a fin de no gritar o de llorar, ya que los ojos poseen, independientemente de uno, sus pobrezas. Quiero decir, su oficio, algo que resbala del alma y cae al alma. Habiendo atravesado 15 años, después 15 y antes 15, uno se siente en realidad tontillo. Es natural. Por lo demás, ¿qué hacer? ¿Y qué deja de hacer? ¿Qué es lo peor? Sino vivir, sino llegar a ser lo que es uno entre millones de panes, entre miles de vinos, entre cientos de bocas, entre el sol y su rayo que es de luna, y entre la misa, el pan, el vino y mi alma. Hoy es domingo y por eso me viene a la cabeza la idea, el pecho, el llanto y a la garganta, así como un gran bulto. Hoy es domingo y esto tiene muchos siglos. De otra manera sería quizás lunes y vendríame al corazón la idea, al seso, el llanto y a la garganta una gana espantosa de ahogar lo que ahora siento como hombre que soy y que he sufrido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Miguel. Agradecemos la participación especial del profesor Miguel Pachas Almeida y su disertación el día de hoy sobre el mundo andino y la hispanofilia en César Vallejo. Recomendamos acudir a sus textos, Georgette Vallejo, Al fin de la batalla, César Vallejo y su América hispana, y el último del 2008, Yo que tan solo he nacido, una de las biografías más completas de César Vallejo, de quien en la actualidad consideramos al mayor especialista en nuestro poeta más reconocido y universal, poeta y escritor comprometido, como es César Vallejo. Profesor Miguel, muchísimas gracias. Algunas palabras
finales sobre, bueno, sobre nuestro poeta, sobre cómo podría usted considerar a Vallejo para ya un siglo XXI, donde ya el contexto sociocultural, económico, político, ya ha variado, ya es otros sistemas económicos, otro tipo de compromisos políticos que los pueblos, las gentes se identifican, nos identificamos en esta era ya tecnológica del siglo XXI. ¿Cuál sería unas reflexiones finales en torno también a la trascendencia de César Vallejo? Profesor Miguel, por favor, adelante. Gracias, Percy. Yo quisiera invitar a todos mis compatriotas a que lean a Vallejo. ¿Pero por qué vamos a leer a Vallejo? Vamos a leer a Vallejo por dos motivos. Leamos su poesía para que nos haga más sensibles. A través de sus versos, Vallejo nos enseña a ser más solidarios. Estamos viviendo épocas muy difíciles, donde el individualismo, la falta de solidaridad, está creciendo. A nadie le interesa lo que le pasa a otra persona. Vallejo más bien nos enseña a ser solidarios, a ver el sufrimiento de aquellas personas pobres. Ahorita, por ejemplo, estamos siendo testigos de muchos problemas sociales. En Ica se le paga una miseria a los trabajadores. Y es allí donde tenemos que levantar nuestra voz. Pero primero nuestra solidaridad humana. Eso nos enseña Vallejo. Y en segundo lugar, Vallejo también nos enseña a ser críticos. Críticos significa expresarnos, decir lo que sentimos, desaprobar la injusticia, levantar nuestra voz cuando hay que hacerlo. No tengamos temor. Ahora todos aquellos que nos levantamos y decimos lo que pensamos, nos catalogan como subversivos. Y eso no es cierto. No tengamos miedo a eso. Por eso que Vallejo también nos enseña a ser críticos con lo que pasa en nuestra sociedad. En síntesis, Vallejo nos enseña a ser solidarios, pero también críticos de nuestra realidad. Muchas gracias, estimado amigo Percy, por brindarme esta oportunidad maravillosa para acercar más a Vallejo a nuestro pueblo. Muchas gracias. A usted, profesor Miguel Pachas Almeida, quedamos muy agradecidos, muy contentos con su participación el día de hoy. Esperemos que en algún momento se pueda realizar otro tipo de diálogos, pero ha sido, la verdad, una presentación muy interesante y muy afortunada, y seguramente nuestro público lo va a agradecer. Pues nada, con el despido del profesor Miguel, también nosotros quedamos de ustedes, agradecemos la participación de todas las personas que nos han acompañado, y con nosotros será hasta otra oportunidad. Un saludo, profesor Miguel, cuídese mucho, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, nos vemos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.